La demonología es uno de los temas más evitados dentro de los sermones y enseñanzas cristianas. Este silencio respecto al tema resulta intrigante, especialmente considerando que nuestro Señor Jesucristo mismo no dudó en enseñar sobre los demonios y enfrentarse a ellos directamente durante su ministerio en la tierra. La renuencia a explorar o discutir la demonología dentro del cristianismo es desconcertante. ¿Por qué los creyentes elegirían ignorar un tema que nuestro Señor y Salvador consideró lo suficientemente significativo como para abordarlo? La verdad es que enterrar nuestra cabeza en la arena no altera la realidad de los demonios, ni disminuye ni exagera su existencia. Son reales y una parte muy real de este mundo en el que vivimos. La demonología es el estudio de los demonios, centrándose en sus orígenes, naturaleza y las diversas formas en que interactúan con el mundo. La demonología cristiana, más específicamente, indaga en lo que la Biblia nos enseña sobre estas entidades malignas. Proporciona un marco para entender el verdadero reino de lo demoníaco, fundamentado en las Escrituras en lugar del sensacionalismo que a menudo se encuentra en la cultura popular. Esta rama de estudio teológico equipa a los creyentes con conocimiento sobre los demonios, revelando sus características, comportamientos y las estrategias que emplean en su guerra contra Dios, sus ángeles y la humanidad. En su núcleo, la demonología cristiana nos enseña que Satanás y sus demonios son reales y pueden, y de hecho, afectan nuestro mundo de manera muy real y tangible. No son conceptos abstractos o símbolos del mal, sino seres personales reales con voluntad, intelecto y una profunda hostilidad hacia Dios, la humanidad y todo lo que es bueno. Estos seres han elegido rebelarse contra su Creador y, al hacerlo, se han convertido en los adversarios de la humanidad, buscando alejarnos de Dios mediante la decepción, la tentación y la opresión. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Comprender la demonología cristiana es crucial por varias razones. En primer lugar, elimina el velo de misterio que a menudo rodea el tema de los demonios, desmitificando su existencia y operaciones. La verdad es que no se puede luchar contra un enemigo que no se sabe que existe, o contra un enemigo en el que ni siquiera se cree que existe. Esta desmitificación es vital para disipar el miedo y la superstición, que pueden nublar nuestro juicio y llevar a una fascinación poco saludable por lo demoníaco o a una negación total de su existencia. En segundo lugar, la demonología cristiana sirve como herramienta para la guerra espiritual. Nos alerta sobre la realidad de los planes de Satanás y las tácticas empleadas por sus secuaces en su campaña implacable contra el reino de Dios. Al entender cómo operan los demonios, los creyentes pueden protegerse mejor contra la decepción y el ataque espiritual, manteniéndose firmes en su fe y equipados con toda la armadura de Dios. Algo extraño está sucediendo con los demonios en todo el mundo.
Esta afirmación podría despertar curiosidad o incluso escepticismo, pero dentro del contexto de la demonología cristiana subraya una verdad profunda que ha sido evidente desde la antigüedad y que sigue siéndolo hoy en día. Esta verdad se captura vívidamente en Santiago 2:19, que declara que también los demonios creen y tiemblan. Este versículo, sucinto pero profundamente evocador, pone en primer plano la intensa reacción de los demonios ante la verdad de Dios. La existencia en la que creen y tiemblan se centra en el aspecto del temblor, revela mucho sobre la naturaleza de los demonios, el poder de Dios y las implicaciones para los creyentes. El término temblar transmite un sentido de miedo, ansiedad o agitación, tan intenso que no puede ser ocultado. Significa una manifestación física de un terror arraigado. Pero, ¿qué exactamente instiga una reacción tan profunda de estos seres malignos? No es meramente el reconocimiento de la existencia de Dios, sino el reconocimiento total de su absoluta soberanía, santidad y el inevitable juicio que les espera. A diferencia de los humanos, que podrían vacilar en la fe o comprensión, los demonios poseen una conciencia aguda de la omnipotencia de Dios y la futilidad última de su rebelión. En toda honestidad, podemos aprender mucho de esto. Vivimos en un mundo que no teme al Señor, un mundo que incluso llega a burlarse de Dios, un mundo que no tiembla ante el nombre del Señor, un mundo que no tiembla ante el hecho de que un Dios santo está enojado con ellos, un mundo que no cree que haya un Dios. Sin embargo, tengan la seguridad, hermanos y hermanas, que se acerca un tiempo en el que cada individuo que no tiemble ante el nombre del Señor se postrará y confesará que Jesús es Señor. Pero, si la verdad fuera dicha, esto es porque las personas de este mundo no comprenden verdaderamente quién es Dios. Una y otra vez se nos recuerda temer al Señor, Mateo 10:28, y no temer a quienes matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino más bien temer a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Hebreos 10:31. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es entendimiento. Este conocimiento, junto con la certeza de su derrota y castigo, les infunde un terror tan profundo que los hace temblar. Durante una conferencia en la escuela de seminario, nos presentaron un ejemplo ilustrativo por parte de un profesor especializado en el tema de la demonología. Relató un encuentro que involucraba a un grupo de estudiantes que trataban con un hombre poseído por un demonio. Mientras confrontaban al demonio dentro del hombre, la voz que surgía de él era notablemente distinta a la suya. Más llamativamente aún, el demonio exhibió una respuesta vehementemente negativa al nombre de Jesús. Esta reacción destaca el miedo que los demonios albergan hacia Jesucristo, subrayando el poder inherente en su nombre y el temor más amplio que tienen hacia Dios. El temblor de los demonios es un testimonio del poder y la majestuosidad de Dios. Él es el Creador que habló al universo a la existencia, cuya santidad es inaccesible por el pecado y cuya justicia es inquebrantable. Los demonios poseen un entendimiento íntimo de su poder, un entendimiento de Dios y su gloria que nosotros, los seres humanos, no captamos completamente. Creo que incluso nosotros como cristianos a menudo damos a Dios por sentado. Dios está tan por encima de nosotros como lo están los cielos de la tierra, como lo está el norte del sur, así de superior es Dios sobre nosotros. Él existe en un reino propio, una clase propia, no es un hombre glorificado. A menudo tratamos de convertir al Señor Jesucristo en un hombre glorificado o en un profeta glorificado, para que opere apenas un poco por encima de nosotros y así podamos entenderlo con nuestras mentes limitadas. Pero no puedes entender completamente a Dios. No puedes entender
a un ser que ha vivido desde la eternidad hasta la eternidad. No puedes entender a un ser cuyos mandatos obedecen los vientos y las olas. No puedes entender a un ser que está fuera del tiempo. No puedes entender a un ser que no tiene principio. Tú y yo tenemos un principio. Los ángeles y los demonios tienen un principio. Los cielos y la tierra tienen un principio. Miguel el arcángel, Gabriel el mensajero, Lucifer la caída y Apolón el destructor, todos tienen un principio. Sin embargo, Dios no lo tiene. Él es de edad en edad, de generación en generación. Antes de que hubiera un principio, Él estaba allí. Su rebelión no ha oscurecido la omnipotencia de Dios a su percepción. Más bien, ha acentuado la realidad de su suprema autoridad. Tiemblan no por reverencia, sino por miedo, plenamente conscientes de su oposición al Todopoderoso. Este profundo temor de Dios, manifestado por los demonios, no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible que tiene implicaciones para los creyentes. El encuentro descrito por el profesor sirve como un recordatorio vívido de la guerra espiritual en la que están involucrados los creyentes. Subraya la autoridad en el nombre de Jesús, un nombre que incluso las fuerzas demoníacas reconocen y temen. Es un nombre sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. En el contexto más amplio de la vida cristiana, el temblor de los demonios ante la mención de Jesucristo y su temor a Dios brindan tanto consuelo como un llamado a las armas. Reafirma la posición de poder del creyente al permanecer en la fe y la autoridad otorgada a nosotros a través de Cristo. También sirve como un recordatorio sobrio de la realidad del mal y la constante batalla espiritual que se libra invisible. Algo extraño está sucediendo con los demonios en todo el mundo. Es más que una afirmación sensacionalista. Es un reflejo del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Un conflicto en el que el nombre de Jesucristo emerge con toda autoridad. A lo largo de la historia, numerosas personas han enfrentado fenómenos inexplicables que solo pueden describirse como actividad demoníaca o paranormal. Estos eventos a menudo dejan a las personas sintiéndose indefensas, aterrorizadas y a veces incluso cuestionando su propia cordura. Sin embargo, en medio de estos encuentros aterradores, existe un poderoso testimonio del nombre sobre todos los nombres, Jesucristo. Una y otra vez se ha informado que con solo mencionar su nombre, toda forma de actividad demoníaca y perturbación paranormal cesa de inmediato. Una de las manifestaciones más comunes de estos encuentros es la experiencia de la parálisis del sueño. Las personas informan estar atrapadas entre las etapas del sueño y la vigilia, incapaces de moverse o hablar, a menudo percibiendo una presencia ominosa que las oprime o incluso que está parada en la habitación. Esta aterradora condición, que difumina las líneas entre los reinos físico y espiritual, deja a los afectados con un temor genuino por sus vidas. Sin embargo, sorprendentemente han surgido innumerables testimonios de personas que en medio de su miedo logran invocar el nombre de Jesús. En ese momento, la fuerza opresiva desaparece y son liberados de su parálisis. Una demostración profunda de la autoridad investida en el nombre de Jesús. Este fenómeno no es simplemente anecdótico, refleja un aspecto más profundo de la realidad espiritual. La verdad evidente en la vida de Jesucristo, tal como se describe en los Evangelios, cuando se enfrentaba a fuerzas demoníacas, la sola presencia de Jesús provocaba miedo y sumisión de los demonios. Lo reconocían, temblaban ante su autoridad y le suplicaban, plenamente conscientes de su poder para mandar sobre ellos. El Evangelio de Marcos relata varios de estos encuentros, como en Marcos 5:1-20, donde Jesús se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios.
Los demonios reconocieron inmediatamente a Jesús, temblaron de miedo y le rogaron que no los atormentara antes de que los expulsara. Mateo 8, 28, 34. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de los sepulcros y eran tan violentos que nadie podía pasar por ese camino. Gritaron: ¿qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de que llegue el tiempo señalado? Había allí una gran piara de cerdos que pasía a cierta distancia. Los demonios le suplicaron: si nos echas fuera, mándanos ir a esa piara. Él les dijo: vayan. Entonces los demonios salieron de aquellos hombres y entraron en los cerdos, y toda la piara se precipitó por el despeñadero al mar y murió en las aguas. Los que cuidaban los cerdos huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo, incluso lo que le había sucedido a los endemoniados. Toda la ciudad salió a encontrarse con Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Esta narrativa subraya la soberanía incomparable de Jesucristo sobre el ámbito espiritual. El tema consistente a lo largo de estos testimonios y relatos bíblicos es el reconocimiento de la autoridad de Jesús por parte de entidades espirituales, incluso los demonios. A pesar de su naturaleza rebelde contra Dios, reconocen la supremacía de Jesucristo. Este reconocimiento, manifestado a través del miedo y la sumisión, es un recordatorio poderoso de la victoria que Jesús aseguró sobre los poderes de las tinieblas mediante su muerte y resurrección. Los creyentes son alentados a tomar corazón en esta verdad, sabiendo que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en ellos a través del Espíritu Santo. Los crecientes informes de encuentros con demonios y actividades paranormales en diversas culturas alrededor del mundo exigen una afirmación audaz de la fe en el poder del nombre de Jesús. Es un llamado a recordar que ante el nombre de Jesús toda rodilla debe doblarse en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como se ve en Filipenses 2:10. Los demonios tiemblan de miedo porque algún día recibirán finalmente lo que les espera. Satanás y todos los demonios del infierno pasarán la eternidad en el lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles, como vemos en Mateo 25:41. El fuego eterno fue preparado para los demonios y Satanás, y ellos lo saben. Son plenamente conscientes de su destino de pasar la eternidad en el lago de fuego, y merecen su castigo. A veces pienso: ¿en qué estabas pensando, Satanás? ¿En qué estabas pensando cuando eras el querubín ungido que cubría? Estabas en el monte santo de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Fuiste creado perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Estuviste en Edén, el jardín de Dios. Todas las piedras preciosas te adornaban, sin embargo, elegiste rebelarte contra un Dios santo. ¿En qué estabas pensando, Satanás? Fuiste hecho perfecto, maravilloso, glorioso, posiblemente el más alto de los ángeles. ¿Qué pensabas, Lucifer, al rebelarte contra tu Creador? Dios es un Dios justo, un Dios santo, supremamente justo, y el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Y cuando sea arrojado al lago de fuego, Satanás merecerá cada parte de su castigo. Y cuando Lucifer arda por siempre, lo merecerá. Piensa en la carnicería y la destrucción que Satanás y sus demonios han causado a lo largo de la historia de la humanidad. Ningún otro ser en toda la creación ha hecho lo que él ha hecho. Ha destrozado vidas, hogares y futuros. Piensa en el número de tumbas, directa o indirectamente, que están en esta tierra debido a Satanás. La gente tiene la percepción del infierno de que el diablo y sus demonios estarán a cargo, gobernando sobre las personas para asegurarse de que sufran. Esa es la representación de Hollywood. No, el diablo y sus demonios no estarán a cargo del lago de fuego. Ellos mismos sufrirán.
cuando los demonios confrontaron a Jesús durante su ministerio en la tierra. Sus reacciones mostraron su comprensión de la autoridad espiritual y la escatología, el estudio de los últimos tiempos. Una instancia particularmente impactante de esto está registrada en el Evangelio, donde los demonios, al enfrentarse a Jesús, preguntan: ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Esta pregunta, encontrada en pasajes como Mateo 8:29, está cargada de significado teológico y revela mucho sobre la naturaleza de las entidades demoníacas, su conciencia del juicio divino y la autoridad de Cristo. La frase «antes del tiempo» es particularmente evocadora, sugiriendo que los demonios son conscientes de un tiempo designado para su juicio final. Esto se alinea con las enseñanzas bíblicas que hablan de un momento futuro cuando Satanás, junto con sus demonios, será arrollado al lago de fuego, como se describe en Apocalipsis 23. Su pregunta a Jesús revela su comprensión de que hay un cronograma divino para los eventos cósmicos, incluido su propio juicio. Subraya un cierto temor y anticipación de su inevitable perdición, indicando que aunque continúan su rebelión contra Dios, son plenamente conscientes de la futilidad de su posición. En resumen, la pregunta de los demonios a Jesús: ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?, refleja su conocimiento de su derrota y juicio eventual, su reconocimiento de la autoridad de Jesús y su temor al castigo prematuro. Sirve como un crudo recordatorio de la batalla espiritual que se libra invisible, la autoridad de Cristo sobre todas las fuerzas del mal y la importancia de alinearnos con el Rey victorioso que sostiene los tiempos y las estaciones en sus manos. Algo realmente extraño está sucediendo con los demonios en todo el mundo. Este conocimiento de los demonios sobre su destino no detiene la continua y desafiante rebelión contra el plan divino. Siguen sembrando caos y destrucción en el mundo, engañando a la humanidad y tratando de desviarla del camino de la verdad. Su maldad persiste, pero su miedo al juicio final se revela en los momentos en que se encuentran cara a cara con la autoridad de Jesús. A medida que la historia avanza, las señales de actividad demoníaca aumentan en diferentes partes del mundo. Relatos de encuentros paranormales, posesiones y fenómenos inexplicables se multiplican, despertando un interés creciente y a veces morbosía de la sociedad. Sin embargo, en medio de estas manifestaciones, la verdad persiste. El nombre de Jesús sigue siendo la fuente de poder y liberación. A lo largo de los siglos, aquellos que han enfrentado la oscuridad han encontrado consuelo y victoria al invocar el nombre de Jesús. La narrativa bíblica y las experiencias contemporáneas convergen en la certeza de que, aunque los demonios continúan con su estrategia malévola, su destino está sellado. La historia de la lucha espiritual se entrelaza con la realidad de los corazones humanos que, a veces, sucumben a las influencias malignas. Sin embargo, la esperanza resplandece en aquellos que reconocen la verdad y se aferran a la luz que vence las tinieblas. A medida que los eventos cósmicos avanzan hacia su cumplimiento, la promesa de la victoria final de Jesucristo sobre las fuerzas del mal se mantiene firme. En este mundo lleno de misterios y batallas invisibles, la fe se convierte en un escudo poderoso. Los creyentes, conscientes de la realidad de los demonios, encuentran fortaleza en el hecho de que su Salvador, Jesucristo, tiene la última palabra. La lucha espiritual continúa, pero la luz de la verdad y el poder del nombre de Jesús iluminan el camino hacia la redención y la paz. Así, mientras el extraño fenómeno de los demonios se desarrolla en todo el mundo, la historia sigue siendo un recordatorio de la importancia de la fe, la oración y la confianza en el poder que trasciende todas las dimensiones. En la lucha entre el bien y el mal, la verdad de Jesús resuena.
ofreciendo esperanza a aquellos que enfrentan la oscuridad con valentía y firmeza. ¿Por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás? Explicando la rebelión de Satanás implica abordar 3 puzzles complejos. Vamos a desglosarlos en términos más simples y discutir cómo se relacionan entre sí. Puzzle 1. Si Satanás fue creado completamente bueno por Dios, ¿cómo cometió un acto pecaminoso? Imagina que haces un robot perfectamente funcional, diseñado para hacer cosas buenas. Un día, el robot hace algo terrible. Te preguntarías cómo podría suceder esto si fue hecho perfectamente. Este es el enigma con Satanás. Cómo un ángel creado perfectamente eligió hacer el mal. A menudo se sugiere que aunque Satanás fue creado bueno, tenía libre albedrío. Este libre albedrío le permitió tomar decisiones de manera independiente, incluida la elección de rebelarse. No es una falla en la creación de Dios, sino parte de la libertad dada a todos los seres inteligentes. Origen de los ángeles caídos. Antes de esta rebelión y caída, Satanás, conocido como Lucifer, tenía una naturaleza significativamente diferente en comparación con su posterior representación como el adversario y enemigo de Dios y la humanidad. Antes de su caída, Lucifer era considerado un poderoso y hermoso ángel. Dios lo creó como un ser de luz y belleza. El nombre Lucifer mismo significa portador de luz o estrella de la mañana, lo que indica su naturaleza original brillante y alegre. Lucifer ocupaba una posición elevada en el cielo. Era uno de los querubines, un ángel asociado a servir directamente a Dios. Su papel era significativo y respetado entre los seres celestiales, aunque la Biblia no proporciona detalles extensos sobre la naturaleza de Lucifer antes de la caída. Hay pasajes que a menudo se interpretan como referencias a él. Por ejemplo, Ezequiel 28:2-5 describe a una figura que a menudo se asocia con Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú eras el querubín ungido que cubre, y yo te puse. En el monte santo de Dios estabas. En medio de piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este pasaje proporciona información sobre la naturaleza de la rebelión de Lucifer y sus consecuencias, ayudándonos a comprender el tema más amplio de la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos. Estos resaltan la belleza y la sabiduría de Lucifer. Estaba adornado con piedras preciosas y tenía un lugar especial en la creación de Dios. Demostrando su alto estatus y el aprecio en el que era tenido, Lucifer era el epítome de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. Esta descripción implica que antes de ir en contra de Dios, Lucifer era una creación perfecta sin ningún defecto. Como querubín ungido, Lucifer tenía una posición privilegiada, única, en la presencia de Dios. Este papel significa una confianza y honor elevados en el reino celestial. A pesar de su perfección inicial, se encontró pecado y maldad en Lucifer. Esto sugiere que la raíz de su caída fue algo dentro de él, tradicionalmente interpretado como orgullo y un deseo de ser igual o superior a Dios. La caída de Lucifer enfatiza el concepto de libre albedrío en la Biblia. A pesar de ser creado perfecto y colocado en una posición de honor, él eligió rebelarse contra Dios. Esta elección refleja el ejercicio del libre albedrío, que es fundamental para la naturaleza de todos los seres inteligentes creados por Dios, incluidos los ángeles. A diferencia de los humanos, se cree que los ángeles tienen un entendimiento completo de sus acciones y las consecuencias de las mismas.
Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, lo hicieron con plena conciencia. Esta decisión irrevocable, tomada a la luz del conocimiento completo, es una razón clave por la cual su pecado no puede ser perdonado. El pecado de Lucifer y los ángeles caídos no es uno de ignorancia o debilidad, sino una rebelión deliberada y consciente contra Dios. Se ve como un alejamiento final del Creador, a diferencia del pecado humano que a menudo se deriva de la ignorancia o la debilidad y puede ser arrepentido. En el contexto de la justicia divina, la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos refleja el juicio justo de Dios. Su pecado es una rebelión directa y consciente contra la soberanía y santidad de Dios. La misericordia de Dios se extiende a aquellos que pecan en ignorancia y buscan arrepentimiento, una condición que no es aplicable a Lucifer y los ángeles caídos. La narrativa de la redención se centra en Jesucristo y está diseñada explícitamente para la humanidad. Los humanos, a diferencia de los ángeles, pecan sin conocimiento completo y tienen la capacidad de arrepentirse y cambiar genuinamente. Esta distinción es crucial para entender por qué se ofrece la redención a los humanos, pero no a los ángeles caídos. La causa principal de la caída de Lucifer fue el orgullo. Isaías 14, 12, 15 es otro pasaje a menudo vinculado a la rebelión de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste cortado por tierra, tú que debilitabas las naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La ambición de Lucifer de ser como por encima de Dios llevó a su caída. Su deseo de ascender al nivel de Dios o ser adorado como Dios fue su perdición. Este orgullo y rebelión lo transformaron de un querubín querido en Satanás, el adversario y acusador. Después de su rebelión, Lucifer fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás, el líder de los ángeles caídos. Esta caída marcó una transformación completa de ser de luz y belleza a uno asociado con la oscuridad y el mal. Para entender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás, es esencial saber si los ángeles pueden arrepentirse. Como resultado, estaríamos investigando la naturaleza de los ángeles, la naturaleza del pecado y el arrepentimiento y cómo difieren de las experiencias humanas. Naturaleza de los ángeles. Los ángeles y los humanos son creaciones distintas de Dios. Son seres espirituales creados por Dios, cada uno con roles y características únicas. Los ángeles están en la presencia de Dios y le sirven directamente, mientras que los humanos tienen una relación más compleja con Dios, que implica fe, pecado, redención y el potencial de una relación personal e íntima con Dios a través de Jesús. Alaben su nombre todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos celestiales, alábenlo sol y luna, alábenlo ustedes todas las estrellas brillantes, alábenlo ustedes los más altos cielos, y ustedes las aguas que están sobre el cielo, que alaben el nombre del Señor, porque Él ordenó que fueran creados. Salmo 148, 2-5. Esto nos dice que los ángeles, al igual que todo lo demás en la creación, fueron hechos por el mandato de Dios. A diferencia de los humanos, que son físicos y espirituales, los ángeles son seres puramente espirituales. La Biblia los llama espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Hebreos 1:14. Esta naturaleza espiritual les permite existir en la presencia de Dios y cumplir sus roles como mensajeros y siervos. Los ángeles son seres espirituales y no tienen cuerpos físicos como los humanos. Sin embargo, pueden aparecer en forma humana.
Por ejemplo, en Génesis 19:1-5 se relata cómo los ángeles visitaron a Lot en Sodoma, apareciendo como hombres. A menudo se dice que los ángeles tienen un aspecto único, misterioso e impresionante. Por ejemplo, en Isaías 6 se describe a los serafines, una especie de ángel con 6 alas, lo que muestra lo extraordinarios que son. Los ángeles tienen diversos roles, incluyendo mensajeros de Dios. Lucas 1:26-38, donde Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús a María. Protectores. Salmo 91:11. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y adoradores de Dios. Apocalipsis 5:11-12. Los ángeles están jerarquizados, como sugiere Judas 1:9, que se refiere a Miguel como el arcángel. Otros tipos de ángeles incluyen los serafines, conocidos por su adoración a Dios, y los querubines, que custodiaban la entrada al jardín del Edén. Cuando los ángeles tomaron la decisión de seguir o rebelarse contra Dios, lo hicieron con pleno conocimiento y entendimiento. Sin embargo, los humanos a menudo toman decisiones morales con conocimiento limitado y son propensos al error y al pecado. En este caso poseen libre albedrío, como lo demuestra la rebelión de Lucifer, más tarde Satanás y otros ángeles. Esta rebelión se interpreta como la caída de Satanás. Los ángeles poseen un mayor conocimiento y sabiduría que los humanos, pero no son omniscientes como Dios. En Pedro 1:2 sugiere que los ángeles están interesados en la salvación humana, indicando que hay cosas que nosotros como humanos no sabemos. A ellos les fue revelado que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino a ustedes, cuando hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las que los ángeles anhelan mirar. 1 Pedro 1:12. Los ángeles interactúan con los humanos como mensajeros o agentes de Dios, brindan orientación, entregan mensajes, ofrecen protección y a veces intervienen en los asuntos humanos según lo indicado por Dios. Un ejemplo está en Hechos 12:6-11, donde un ángel ayuda a Pedro a escapar de la cárcel. Los ángeles exhiben emociones. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10. Lo que indica que los ángeles se regocijan en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Siendo seres espirituales, los ángeles son inmortales y no experimentan la muerte de la misma manera que los humanos. Sin embargo, su existencia no es independiente. Son seres creados que deben su existencia a Dios. A pesar de su poder y conocimiento, los ángeles no son omnipotentes ni omniscientes. Sirven bajo la autoridad de Dios y actúan de acuerdo con su voluntad. No deben ser adorados, como deja claro Apocalipsis 22:8-9, cuando un ángel le dice a Juan que adore a Dios y no a él. Los ángeles desempeñan un papel en la historia de la salvación humana. Se les ve anunciando el nacimiento de Jesús, protegiendo y guiando a figuras clave. Padre Celestial, Creador de todo lo que se ve y no se ve, venimos ante ti hoy con corazones humildes, buscando sabiduría y comprensión en los misterios de tu divino plan. Reconocemos tu infinita sabiduría y tu amor ilimitado que brilla sobre nosotros cada día. Mientras reflexionamos sobre las profundidades de tu perdón, nuestras mentes se vuelven hacia la difícil pregunta de por qué los ángeles caídos, incluidos Satanás, parecen estar excluidos de tu gracia. Señor, reconocemos que nuestra comprensión es limitada y que hay aspectos de tu voluntad divina que permanecen más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, en nuestra búsqueda de comprensión, buscamos tu orientación. Ayúdanos a entender, aunque sea en pequeña medida, la naturaleza de tu justicia y misericordia y cómo existen armoniosamente en tu reino divino. Estamos agradecidos, oh Señor, por la misericordia que nos otorgas a pesar de nuestras fallas y nuestra tendencia a alejarnos de tu camino.
Nos ofreces redención y la oportunidad de regresar a tu lado. Este regalo del perdón es un testimonio de tu amor infinito. Estamos humildes y agradecidos por la oportunidad de arrepentirnos y renovarnos en tu amor. Sin embargo, el destino de los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra tu gloria, sigue siendo un aspecto complejo de nuestra fe. Reconocemos que estos seres, una vez puros y cercanos a ti, eligieron un camino alejado de tu luz. Sus acciones, nacidas del libre albedrío, los llevaron lejos de tu gracia. En esto vemos un reflejo de la importancia del libre albedrío, un don que has dado a toda tu creación y la responsabilidad que conlleva. Señor, enséñanos, a través de esto, el valor de nuestras elecciones y las consecuencias que conllevan. Permítenos aprender de la caída de estos ángeles la importancia de la humildad, obediencia y un corazón que constantemente busca tu rostro. Que su historia nos recuerde permanecer vigilantes en nuestra fe y firmes en nuestra devoción hacia ti. También oramos, Padre Celestial, por la gracia de aceptar los misterios de tu reino mientras buscamos comprensión y reconocemos que algunas cosas solo son conocidas por ti. En esta aceptación encontramos paz y confianza en tu sabiduría y justicia supremas. En la historia de los ángeles caídos vemos la manifestación de tu justicia, un aspecto crucial y perfecto de tu naturaleza. Nos recuerda que tu amor no es permisivo, sino que también está enmarcado en la rectitud y la verdad. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu justicia al igual que abrazamos tu misericordia, entendiendo que ambas son expresiones de tu amor inmutable. Además, oramos por la fortaleza para resistir las tentaciones y engaños que llevaron a estos ángeles por mal camino. Protégenos, Señor, de los lazos del maligno y guíanos en tu luz. Equípanos con la armadura de la fe, el escudo de la verdad y la espada de tu palabra, para que podamos mantenernos firmes ante todos los desafíos espirituales. Al reflexionar sobre el destino de los ángeles caídos, que nos inspire un amor más profundo por ti, una apreciación más profunda por tu gracia y un compromiso más sólido de vivir en tu justicia. Que nos inspire a buscarte con todo nuestro corazón, a vivir vidas que te honren y a extender tu amor y perdón a los demás. Finalmente, Señor, oramos por todos los que luchan con dudas y preguntas sobre la fe. Que tu Espíritu Santo les brinde consuelo y guía, dirigiendo sus corazones hacia la luz de tu verdad. Ayúdanos a todos a crecer en nuestra comprensión de tu camino y en nuestro amor por ti y por los demás. En todas las cosas, nos sometemos a tu voluntad, confiando en tu bondad y en tu plan perfecto para toda la creación. Ofrecemos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Parte 5. Pregunta: ¿por qué crees que Dios ofrece perdón por nuestros errores pero no extiende el mismo perdón a los ángeles caídos y a Satanás? Había una vez un reino celestial, donde la luz de la verdad y la belleza eterna brillaban sin cesar. En este reino los ángeles, creaciones perfectas de la divinidad, moraban en la presencia del Todopoderoso. Cada ángel, imbuido con la luz del amor divino, servía con devoción y obediencia, llenando el reino con cánticos de alabanza y adoración. Sin embargo, en medio de esta gloriosa armonía, surgió un destello de orgullo en el corazón de uno de los más resplandecientes ángeles, Lucifer, cuyo nombre resonaba con la esencia misma de la luz. Dotado de una belleza sin igual y una sabiduría sublime, Lucifer se elevó sobre los demás, anhelando la grandeza que solo el Creador poseía. La semilla del descontento germinó en su ser, y la sombra del egoísmo oscureció su brillo celestial. En su soberbia, Lucifer anhelaba el trono del Altísimo, deseando ser igual a su Creador o incluso superarlo. Este deseo ardiente, esta ambición desmedida, se convirtió en su perdición.
Con cada nota de rebelión, la armonía celestial se desgarraba. Lucifer, con su séquito de ángeles orgullosos, desafió el orden divino, buscando un reino propio donde él pudiera reinar como soberano supremo. Pero el precio de su rebelión fue alto. La caída desde las alturas de la gracia hacia las profundidades del abismo. A pesar del amor inmutable del Creador, la rebelión de Lucifer y sus seguidores marcó un punto de no retorno. A diferencia de los seres humanos, cuyos corazones pueden arrepentirse y encontrar perdón, los ángeles caídos, en su conocimiento pleno y su elección consciente, sellaron su destino con su rebeldía. Y así, mientras los humanos reciben la gracia del perdón divino, los ángeles caídos enfrentan la oscuridad eterna de su propia elección. Su historia, un recordatorio sombrío de las consecuencias del orgullo y la ambición desenfrenada, resuena en los corredores del cielo como una advertencia eterna. En la encrucijada entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión, la historia de los ángeles caídos nos recuerda la fragilidad de la libertad y la sacralidad del amor verdadero. Y mientras contemplamos su destino, nos esforzamos por abrazar la luz del perdón y la humildad, recordando siempre la gracia que nos sostiene en el abrazo amoroso del Creador. La profecía número 1, el cambio de la sociedad. Según Timoteo 3:15, también sabéis esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En los tiempos en los que vivimos, estamos siendo testigos de un declive moral y ético sin precedentes, un signo significativo de que las profecías mencionadas en las Escrituras no son solo palabras antiguas, sino verdades vivas y respirantes que se despliegan ante nuestros propios ojos. El pasaje de Timoteo 3:1-5 sirve como un espejo que refleja el estado actual de nuestra sociedad, donde los comportamientos y actitudes descritos vividamente por Pablo parecen saltar de las páginas de la Biblia y manifestarse en nuestra vida diaria. A medida que nos sumergimos en este pasaje, se hace evidente que estamos viviendo en tiempos marcados por un profundo egocentrismo. Es un tema que resuena profundamente con nuestra generación, donde la elevación del yo por encima de todo lo demás se ha convertido en la norma. Este amor propio del que la Escritura nos advierte no se trata de un sano sentido de autorrespeto, sino de un narcisismo arraigado que coloca los deseos individuales por encima del bienestar de los demás. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Nuestra sociedad nos anima a amarnos a nosotros mismos incondicionalmente, promoviendo la idea de que dicho amor propio es la base de una personalidad saludable. Sin embargo, esto ha llevado a una cultura de narcisismo donde la absorción excesiva del propio yo y la autoadmiración prevalecen.
muchas veces a expensas de la empatía y la compasión por los demás. En este entorno, las necesidades y el bienestar de la familia y la comunidad son frecuentemente eclipsados por la búsqueda del placer y la ganancia personal. Estamos viviendo en una época donde las personas piensan que el mundo entero gira en torno a ellas, donde la actitud de yo, yo mismo y yo es lo único que importa. Deja de amarte a ti mismo, deja de amar tu pecado y deja de amar tu lujuria. Enamórate de tu familia, enamórate de tus hijos y tus seres queridos y ponlos en primer lugar. Este egoísmo se manifiesta de diversas maneras, como se describe en 2 Timoteo. Los individuos se convierten en amantes de sí mismos en detrimento de sus relaciones y comunidades. Las características enumeradas por Pablo, como ser traidores, testarudos, altaneros y amantes del placer en lugar de amantes de Dios, tienen su origen en una raíz singular, un enfoque abrumador en el yo. La traición surge cuando la ganancia personal se valora más que la lealtad y la confianza. Ser testarudo y altanero refleja una arrogancia y terquedad que desprecia la sabiduría y las necesidades de los demás. Y la preferencia por el placer sobre la devoción a Dios resalta un profundo desajuste de prioridades, donde se persiguen alegrías transitorias a expensas de la vida eterna. Estamos viviendo en una época donde las alegrías transitorias del placer lujurioso se elevan por encima de la comunión con Dios. Hombres y mujeres priorizan el placer sobre su devoción a Dios. El pecado y la lujuria llevan consigo placeres fugaces. La gente no peca porque les cause dolor, sino porque hay un deleite temporal en la maldad. El pecado puede transportarte a un lugar lleno de sol y rosas metafóricas, pero solo por un momento. Esta fijación en el aquí y el ahora, en lo material en lugar de lo espiritual. Muchos optan por los placeres fugaces del pecado sobre la promesa de la vida eterna con Dios. He encontrado individuos que reconocen la realidad de Dios y la necesidad de la salvación. Sin embargo, su amor por el pecado y sus gratificaciones inmediatas los lleva a alejarse de Dios, persiguiendo una vida de placeres pecaminosos. La búsqueda implacable de ganancias personales, a menudo a expensas de otros, refleja las advertencias proféticas de una sociedad que pierde de vista su brújula moral, donde el hambre implacable de más se convierte en un ciclo interminable de vacío, una sociedad que llama bien al mal y mal al bien. Vivimos en una sociedad que acepta, celebra e incluso promueve cosas que antes se consideraban malas y todavía se consideran pecado ante los ojos del Señor. Además, la profecía habla de una cultura de jactancia y orgullo, donde los individuos presumen de sus logros y estatus con poco respeto por la humildad o la gracia. Esta actitud predominante no solo distancia a las personas entre sí, sino también de Dios, creando una sociedad que valora los elogios sobre los actos de bondad y compasión. En este entorno, la verdadera esencia del apoyo comunitario, la comprensión y el respeto mutuo, se oscurece por las sombras de la arrogancia y la autoimportancia. La mención en las Escrituras de las personas que aman el placer en lugar de amar a Dios resuena de manera inquietante en el mundo actual, donde la búsqueda de deleites momentáneos y placeres sensoriales a menudo tiene prioridad sobre la disciplina espiritual y la devoción. La profecía número 2. El comienzo de los dolores. Estamos viviendo el comienzo de los dolores, un tiempo anunciado con claridad profética y detalles sobrios. Esta frase, el comienzo de los dolores, alude a un período marcado por una serie de eventos cada vez más frecuentes e intensos que anuncian el despliegue de una narrativa divina establecida antes del tiempo mismo. Estos dolores no son meros fenómenos naturales ni ocurrencias aleatorias.
son los dolores de parto de una creación que gime por la redención, los precursores de la culminación de la historia tal como la conocemos. El comienzo de los dolores señala un momento crítico en la línea de tiempo divina, un periodo caracterizado por la agitación, la convulsión y la angustia. Esta era está marcada por guerras y rumores de guerras, naciones que se levantan contra naciones, reinos contra reinos, hambrunas, pestes y terremotos en varios lugares. Enfoquémonos en los terremotos por un momento. El fenómeno de los terremotos que aumentan en frecuencia e intensidad sirve como un argumento convincente. La manifestación tangible de la profecía del comienzo de los dolores se ilustra a lo largo de nuestro planeta. Desde el amanecer del siglo XX hasta el año 2000, los datos sismológicos han mostrado un marcado aumento tanto en el número como en la gravedad de los terremotos a nivel mundial. Esta tendencia no es meramente anecdótica, sino que está respaldada por datos exhaustivos, recopilados y analizados por institutos geológicos y sismológicos en todo el mundo. Por ejemplo, los registros indican que la frecuencia de terremotos significativos, aquellos con una magnitud de 6.0 o superior, ha experimentado un aumento notable a lo largo del siglo XX. Los primeros años de 1900 registraron menos de 100 terremotos significativos por década, un número que ha aumentado constantemente, culminando en varios cientos de tales eventos anualmente para el final del siglo. Marcan el inicio de un período de una importancia sin precedentes, un momento en el que el mundo se está preparando para el regreso de Cristo. Estos dolores nos recuerdan que vivimos en una era de profundos desafíos y oportunidades sin igual. Son un llamado a la vigilancia, a la oración y a un compromiso más profundo para vivir nuestra fe con urgencia y compasión. Al observar el mundo que nos rodea, es evidente que la frecuencia e intensidad de estos dolores están aumentando. Las guerras y conflictos arden con una regularidad alarmante, dejando rastros de devastación y desesperanza. Las hambrunas y pestes también golpean con una fuerza implacable, cobrando vidas y destrozando comunidades. Y en medio de todo esto, la tierra misma gime con terremotos y desastres naturales, como si clamara por redención. Estos eventos, por perturbadores que sean, no carecen de propósito. Sirven como llamadas de atención divinas, alertas que nos instan a mirar más allá de lo temporal y fijar nuestra mirada en lo eterno. Nos recuerdan que este mundo, con toda su belleza y quebranto, no es nuestro hogar final. Recordamos que, como seguidores de Cristo, nuestra esperanza no está anclada en las arenas movedizas de este mundo, sino en las promesas inmutables de Dios. Y finalmente, nos recuerdan que Jesús viene pronto. La profecía número 3, el aumento del conocimiento, Daniel 12:4, dice: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará». Hay diferentes explicaciones proporcionadas por los comentarios bíblicos con respecto a Daniel 12:4, y cada una presenta puntos válidos y extremadamente convincentes. La primera interpretación sugiere que la frase «muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará» se refiere a los rápidos avances en el transporte y el progreso tecnológico. En contraste, la segunda sugiere que indica que muchos se sumergirán en las Escrituras en su búsqueda de conocimiento, con la mayoría de los estudiosos de la Biblia alineándose con esta interpretación. Ambas interpretaciones tienen elementos que se manifiestan en el mundo actual, observables a través del aumento en la frecuencia e intensidad de estos fenómenos. La primera sugiere una explosión general de conocimiento, argumentando que la frase se refiere a los viajes mundiales en los tiempos finales con automóviles, autobuses, trenes, cohetes y aviones, junto con el aumento del conocimiento físico.
La profecía de Daniel de que el conocimiento aumentará se ha cumplido de diversas maneras. Vivimos en una era de información fácilmente accesible, con más conocimiento al alcance de nuestras manos que nunca antes. Un tiempo de conocimiento y avance tecnológico sin igual. Durante los últimos 3000 años se han producido cambios significativos en cómo vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Desde la invención de herramientas de piedra alrededor del 100.000 a.C., hasta el desarrollo de la biotecnología, nanotecnología y la computación cuántica en el siglo XXI. Estas innovaciones destacan el crecimiento exponencial del conocimiento. Con cada década, parece que se acelera el ritmo de la innovación. Al adentrarnos en la primera interpretación de Daniel 12:4, nos maravillamos ante la vasta extensión de los logros humanos y los horizontes en expansión del entendimiento. Las maravillas tecnológicas con las que interactuamos diariamente sorprenderían al mundo antiguo. El ritmo de adquisición de conocimiento e innovación no ha sido simplemente lineal, ha sido exponencial. Con cada siglo que pasa, nuestros avances no solo han sumado a nuestras capacidades, las han multiplicado. El cambio más significativo comenzó arguiblemente con la revolución industrial, cuando las máquinas comenzaron a reemplazar el trabajo manual y la industria comenzó a prosperar, marcando el inicio de la trayectoria ascendente del conocimiento. Un ejemplo perfecto de esto es SpaceX. SpaceX, una empresa privada de manufactura aeroespacial y servicios de transporte espacial fundada en 2002 por Elon Musk, ejemplifica el asombroso salto en el conocimiento y las capacidades humanas. Hace apenas 2 siglos, el caballo era el modo de transporte más común. Sin embargo, hoy en día, las empresas no solo están alcanzando las estrellas, sino que están planeando colonizar otros planetas. El viaje de SpaceX es un testimonio del rápido avance de la tecnología y el intelecto humano. En apenas 2 décadas, SpaceX ha revolucionado los viajes espaciales, desarrollando cohetes reutilizables como el Falcon 9, que reducen drásticamente el costo de acceder al espacio. El desarrollo de la nave espacial Dragon ha sido fundamental para reabastecer la Estación Espacial Internacional, ISS, marcando avances significativos en misiones espaciales de carga y tripulación. La nave estelar, actualmente en desarrollo, está lista para llevar humanos a Marte, convirtiendo lo que una vez fue un sueño de ciencia ficción en una realidad cercana. Lo más notable de SpaceX es su papel pionero en la industria espacial privada. Este cambio de programas espaciales liderados por el gobierno a empresas privadas significa un cambio significativo en la empresa y el conocimiento humanos, reflejando nuestra creciente comprensión de la tecnología y nuestro potencial en el universo. La existencia de empresas como SpaceX desafía nuestras concepciones de lo que es posible. Hace varias décadas, la idea de que una empresa privada no solo participara, sino que liderara la exploración espacial e incluso planificara la colonización de Marte habría sido inconcebible. Sin embargo, aquí estamos, presenciando la innovación privada que nos impulsa hacia un futuro que una vez solo existía en los reinos de la imaginación. Este salto en conocimiento y capacidad en tan poco tiempo es nada menos que milagroso, alineándose perfectamente con la profecía de Daniel de que el conocimiento aumentará. Estamos viviendo en una era donde los límites de los logros humanos se están empujando constantemente más allá con el rápido ritmo del avance tecnológico. En nuestro tiempo, claramente se están cumpliendo las palabras proféticas habladas hace miles de años. SpaceX es solo un ejemplo entre muchos de los extraordinarios avances de nuestra era.
Desde la exploración espacial hasta las complejidades de la física cuántica, el aumento del conocimiento es evidente en todas partes. No se trata solo de la acumulación de hechos, sino de una comprensión en expansión del universo y nuestro lugar dentro de él. Esta increíble oleada de conocimiento y capacidad nos hace reflexionar sobre la naturaleza profética del libro de Daniel. Daniel, que vivía en una época en la que tales avances eran inimaginables, profetizó un tiempo en el que el conocimiento aumentaría y las personas recorrerían grandes distancias, una profecía que se alinea notablemente con nuestra realidad actual. Al reflexionar sobre SpaceX y nuestro avance tecnológico más amplio, recordamos la verdad eterna de las Escrituras y el desarrollo del plan soberano de Dios a través de la historia, al maravillarnos con los logros de nuestra era. Recordemos la fuente de toda sabiduría y conocimiento y las palabras proféticas que predijeron estos tiempos notables. La segunda interpretación de Daniel 12:4 ofrece una perspectiva perspicaz sobre el crecimiento espiritual, sugiriendo que la búsqueda de la humanidad va más allá de simples logros físicos o la adquisición de conocimiento mundano. En cambio, enfatiza una inmersión profunda en la iluminación espiritual, donde las personas, especialmente en estos últimos días, se sumergen en las Escrituras en busca de un entendimiento profundo y experimentan un notable aumento en el conocimiento espiritual. Teólogos estimados y eruditos bíblicos argumentan que la frase «muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará» se trata menos sobre la velocidad del transporte moderno o el avance de la educación secular, y más sobre un viaje de descubrimiento dentro de la palabra de Dios. Esta perspectiva sugiere que, a medida que nos acercamos a los últimos tiempos, habrá un aumento significativo en el número de personas de Dios que se sumerguen en las escrituras proféticas en busca de orientación, claridad e introspección. A medida que se sumergen en las enseñanzas divinas, esta interpretación sostiene una verdad tangible en nuestros tiempos. Estamos presenciando una profundidad sin precedentes de comprensión y aprecio por la profecía bíblica. Inigualable en cualquier era anterior, el depósito de conocimiento disponible para nuestra generación con respecto a las Escrituras es incomparable. Curiosamente, los avances tecnológicos a menudo citados en la primera interpretación también desempeñan un papel crucial para facilitar este despertar espiritual. La tecnología ha mejorado significativamente nuestra capacidad para estudiar y comprender las Escrituras. Con la revolución digital, la Biblia se ha vuelto más accesible que nunca, disponible en varias traducciones, formatos y plataformas, ya sea a través de las páginas físicas de un libro, una versión de audio durante el trayecto o un versículo digital en un teléfono inteligente. La palabra de Dios está omnipresente, invitando a la exploración y la reflexión. Internet se ha convertido en una herramienta poderosa para el estudio de las Escrituras, permitiendo búsquedas rápidas y exhaustivas y fomentando comunidades globales de creyentes ansiosos por compartir ideas, interpretaciones y testimonios. Estamos viviendo en una era dorada de acceso a la sabiduría bíblica, donde la claridad y la profundidad de la comprensión de la palabra de Dios son realidades facilitadas por una abundancia de recursos, desde comentarios detallados hasta esclarecedores sermones en línea. Profecía número 4. Los burladores en el último día. Un burlador en este contexto es aquel que se burla de Cristo, ridiculiza las cosas de Dios y se opone al Evangelio. El papel de los burladores en los últimos días se hará más pronunciado, ya que el diablo los patrocina como parte de sus estrategias de los últimos tiempos para desanimar a los creyentes a servir a Dios.
Los burladores son incitados por el espíritu del anticristo contra aquellos que han elegido servir a Dios. No estoy diciendo que el anticristo mismo haya llegado, la verdad es que no sé si ha llegado o no. Pero lo que sí sé y lo que puedo ver al solo mirar el mundo es que su espíritu está aquí. El espíritu del anticristo es el rechazo de la deidad de Cristo. Primera Juan 4:3 establece que y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Está llegando un día en el que se presentará un hombre, no cualquier hombre, sino una figura, una encarnación, por así decirlo, del anticristo. Esto no es un cuento de hadas, amigos, está escrito. Nos dice claramente que aunque este hombre aún no se haya mostrado, su espíritu, ese espíritu de engaño y rebelión, ya está aquí, trabajando, acechando y engañando. Pero hoy vamos a hablar de los burladores, aquellos que se burlan, aquellos que ridiculizan, aquellos que se ríen en la cara del Todopoderoso y de sus hijos. Amigos, necesitamos estar vigilantes, necesitamos estar en guardia, porque estos burladores con sus palabras astutas y sus burlas tratarán de sacudirte de los cimientos de tu fe. Intentarán alejarte del camino recto y estrecho de la rectitud y la piedad que has elegido, el camino que conduce a la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes han sentido el aguijón de sus burlas? ¿Cuántos de ustedes han sido cuestionados, dudados o burlados por su fe inquebrantable en Cristo, por mantenerse firme en su servicio al Todopoderoso? Cuando te ataquen, recuerda esto. No están actuando por sí mismos, no, Señor. Están siendo impulsados, ya sea consciente o inconscientemente, por ese espíritu del anticristo. El apóstol Pedro nos habló de estas personas. Caminan siguiendo sus propios deseos, sus propios placeres. 1 Pedro 3, 9, 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En 2 Pedro 3, 9, 10 encontramos el corazón de Dios revelado cuando nos preguntamos acerca de su tiempo o cuestionamos su regreso. Este pasaje nos recuerda que el cronograma de Dios no es como el nuestro. Comprendan esto: el Dios del universo, aquel que puso en movimiento los cielos y la tierra, cumplirá su promesa sin demora, pero en su cronograma divino es paciente, amigos. Eso significa que es paciente más allá de nuestra comprensión, deseando que tantas almas como sea posible se arrepientan. Demos un paso atrás y reflexionemos. Muchos de ustedes que escuchan ahora, pregúntense si Jesús hubiera regresado hace 20 años. ¿Dónde estarían ustedes? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Qué hay de hace 10 años o incluso solo el año pasado? La misericordia y paciencia del Señor nos han concedido más tiempo para acercarnos a Él. Su demora ha sido nuestra salvación. Considérenlo. Mientras estoy frente a ustedes, en todo el mundo, almas están siendo salvas. Alguien en un rincón remoto de la tierra está de rodillas, entregando su vida a Cristo en este mismo momento. Y justo en su ciudad natal, corazones se están volviendo hacia el Salvador. Uno por uno, están llegando al conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo. La demonología es uno de los temas más evitados dentro de los sermones y enseñanzas cristianas. Este silencio respecto al tema resulta intrigante, especialmente considerando que nuestro Señor Jesucristo mismo no dudó en enseñar sobre los demonios y enfrentarse a ellos directamente durante su ministerio en la tierra.
La renuencia a explorar o discutir la demonología dentro del cristianismo es desconcertante. ¿Por qué los creyentes elegirían ignorar un tema que nuestro Señor y Salvador consideró lo suficientemente significativo como para abordarlo? La verdad es que enterrar nuestra cabeza en la arena no altera la realidad de los demonios, ni disminuye ni exagera su existencia. Son reales y una parte muy real de este mundo en el que vivimos. La demonología es el estudio de los demonios, centrándose en sus orígenes, naturaleza y las diversas formas en que interactúan con el mundo. La demonología cristiana, más específicamente, indaga en lo que la Biblia nos enseña sobre estas entidades malignas. Proporciona un marco para entender el verdadero reino de lo demoníaco, fundamentado en las Escrituras en lugar del sensacionalismo que a menudo se encuentra en la cultura popular. Esta rama de estudio teológico equipa a los creyentes con conocimiento sobre los demonios, revelando sus características, comportamientos y las estrategias que emplean en su guerra contra Dios, sus ángeles y la humanidad. En su núcleo, la demonología cristiana nos enseña que Satanás y sus demonios son reales y pueden, y de hecho, afectan nuestro mundo de manera muy real y tangible. No son conceptos abstractos o símbolos del mal, sino seres personales reales con voluntad, intelecto y una profunda hostilidad hacia Dios, la humanidad y todo lo que es bueno. Estos seres han elegido rebelarse contra su Creador y, al hacerlo, se han convertido en los adversarios de la humanidad, buscando alejarnos de Dios mediante la decepción, la tentación y la opresión. Comprender la demonología cristiana es crucial por varias razones. En primer lugar, elimina el velo de misterio que a menudo rodea el tema de los demonios, desmitificando su existencia y operaciones. La verdad es que no se puede luchar contra un enemigo que no se sabe que existe, o contra un enemigo en el que ni siquiera se cree que existe. Esta desmitificación es vital para disipar el miedo y la superstición, que pueden nublar nuestro juicio y llevar a una fascinación poco saludable por lo demoníaco o a una negación total de su existencia. En segundo lugar, la demonología cristiana sirve como herramienta para la guerra espiritual. Nos alerta sobre la realidad de los planes de Satanás y las tácticas empleadas por sus secuaces en su campaña implacable contra el reino de Dios. Al entender cómo operan los demonios, los creyentes pueden protegerse mejor contra la decepción y el ataque espiritual, manteniéndose firmes en su fe y equipados con toda la armadura de Dios. Algo extraño está sucediendo con los demonios en todo el mundo. Esta afirmación podría despertar curiosidad o incluso escepticismo, pero dentro del contexto de la demonología cristiana subraya una verdad profunda que ha sido evidente desde la antigüedad y que sigue siéndolo hoy en día. Esta verdad se captura vívidamente en Santiago 2:19, que declara que también los demonios creen y tiemblan. Este versículo, sucinto pero profundamente evocador, pone en primer plano la intensa reacción de los demonios ante la verdad de Dios. La existencia en la que creen y tiemblan se centra en el aspecto del temblor, revela mucho sobre la naturaleza de los demonios, el poder de Dios y las implicaciones para los creyentes. El término temblar transmite un sentido de miedo, ansiedad o agitación, tan intenso que no puede ser ocultado. Significa una manifestación física de un terror arraigado. Pero, ¿qué exactamente instiga una reacción tan profunda de estos seres malignos? No es meramente el reconocimiento de la existencia de Dios, sino el reconocimiento total de su absoluta soberanía, santidad y el inevitable juicio que les espera. A diferencia de los humanos, que podrían vacilar en la fe o comprensión,
Los demonios poseen una conciencia aguda de la omnipotencia de Dios y la futilidad última de su rebelión. En toda honestidad, podemos aprender mucho de esto. Vivimos en un mundo que no teme al Señor, un mundo que incluso llega a burlarse de Dios, un mundo que no tiembla ante el nombre del Señor, un mundo que no tiembla ante el hecho de que un Dios santo está enojado con ellos, un mundo que no cree que haya un Dios. Sin embargo, tengan la seguridad, hermanos y hermanas, que se acerca un tiempo en el que cada individuo que no tiemble ante el nombre del Señor se postrará y confesará que Jesús es Señor. Pero si la verdad fuera dicha, esto es porque las personas de este mundo no comprenden verdaderamente quién es Dios. Una y otra vez se nos recuerda temer al Señor, Mateo 10:28, y no temer a quienes matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino más bien temer a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Hebreos 10:31. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es entendimiento. Este conocimiento, junto con la certeza de su derrota y castigo, les infunde un terror tan profundo que los hace temblar. Durante una conferencia en la escuela de seminario, nos presentaron un ejemplo ilustrativo por parte de un profesor especializado en el tema de la demonología. Relató un encuentro que involucraba a un grupo de estudiantes que trataban con un hombre poseído por un demonio. Mientras confrontaban al demonio dentro del hombre, la voz que surgía de él era notablemente distinta a la suya. Más llamativamente aún, el demonio exhibió una respuesta vehementemente negativa al nombre de Jesús. Esta reacción destaca el miedo que los demonios albergan hacia Jesucristo, subrayando el poder inherente en su nombre y el temor más amplio que tienen hacia Dios. El temblor de los demonios es un testimonio del poder y la majestuosidad de Dios. Él es el Creador que habló al universo a la existencia, cuya santidad es inaccesible por el pecado y cuya justicia es inquebrantable. Los demonios poseen un entendimiento íntimo de su poder, un entendimiento de Dios y su gloria que nosotros, los seres humanos, no captamos completamente. Creo que incluso nosotros como cristianos a menudo damos a Dios por sentado. Dios está tan por encima de nosotros como lo están los cielos de la tierra, como lo está el norte del sur, así de superior es Dios sobre nosotros. Él existe en un reino propio, una clase propia, no es un hombre glorificado. A menudo tratamos de convertir al Señor Jesucristo en un hombre glorificado o en un profeta glorificado, para que opere apenas un poco por encima de nosotros y así podamos entenderlo con nuestras mentes limitadas. Pero no puedes entender completamente a Dios. No puedes entender a un ser que ha vivido desde la eternidad hasta la eternidad. No puedes entender a un ser cuyos mandatos obedecen los vientos y las olas. No puedes entender a un ser que está fuera del tiempo. No puedes entender a un ser que no tiene principio. Tú y yo tenemos un principio. Los ángeles y los demonios tienen un principio. Los cielos y la tierra tienen un principio. Miguel el arcángel, Gabriel el mensajero, Lucifer la caída y Apolón el destructor, todos tienen un principio. Sin embargo, Dios no lo tiene. Él es de edad en edad, de generación en generación. Antes de que hubiera un principio, Él estaba allí. Su rebelión no ha oscurecido la omnipotencia de Dios a su percepción. Más bien, ha acentuado la realidad de su suprema autoridad. Tiemblan no por reverencia, sino por miedo, plenamente conscientes de su oposición al Todopoderoso. Este profundo temor de Dios, manifestado por los demonios, no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible que tiene implicaciones para los creyentes. El encuentro descrito por el profesor sirve como un recordatorio vívido de la guerra espiritual en la que están involucrados los creyentes.
Subraya la autoridad en el nombre de Jesús, un nombre que incluso las fuerzas demoníacas reconocen y temen. Es un nombre sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. En el contexto más amplio de la vida cristiana, el temblor de los demonios ante la mención de Jesucristo y su temor a Dios brindan tanto consuelo como un llamado a las armas. Reafirma la posición de poder del creyente al permanecer en la fe y la autoridad otorgada a nosotros a través de Cristo. También sirve como un recordatorio sobrio de la realidad del mal y la constante batalla espiritual que se libra invisible. Algo extraño está sucediendo con los demonios en todo el mundo. Es más que una afirmación sensacionalista, es un reflejo del conflicto cósmico entre el bien y el mal, un conflicto en el que el nombre de Jesucristo emerge con toda autoridad. A lo largo de la historia, numerosas personas han enfrentado fenómenos inexplicables que solo pueden describirse como actividad demoníaca o paranormal. Estos eventos a menudo dejan a las personas sintiéndose indefensas, aterrorizadas y a veces incluso cuestionando su propia cordura. Sin embargo, en medio de estos encuentros aterradores, existe un poderoso testimonio del nombre sobre todos los nombres, Jesucristo. Una y otra vez se ha informado que con solo mencionar su nombre, toda forma de actividad demoníaca y perturbación paranormal cesa de inmediato. Una de las manifestaciones más comunes de estos encuentros es la experiencia de la parálisis del sueño. Las personas informan estar atrapadas entre las etapas del sueño y la vigilia, incapaces de moverse o hablar, a menudo percibiendo una presencia ominosa que las oprime o incluso que está parada en la habitación. Esta aterradora condición, que difumina las líneas entre los reinos físico y espiritual, deja a los afectados con un temor genuino por sus vidas. Sin embargo, sorprendentemente han surgido innumerables testimonios de personas que en medio de su miedo logran invocar el nombre de Jesús. En ese momento, la fuerza opresiva desaparece y son liberados de su parálisis. Una demostración profunda de la autoridad investida en el nombre de Jesús. Este fenómeno no es simplemente anecdótico, refleja un aspecto más profundo de la realidad espiritual. La verdad evidente en la vida de Jesucristo, tal como se describe en los Evangelios, cuando se enfrentaba a fuerzas demoníacas, la sola presencia de Jesús provocaba miedo y sumisión de los demonios. Lo reconocían, temblaban ante su autoridad y le suplicaban, plenamente conscientes de su poder para mandar sobre ellos. El Evangelio de Marcos relata varios de estos encuentros, como en Marcos 5:1-20, donde Jesús se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios. Los demonios reconocieron inmediatamente a Jesús, temblaron de miedo y le rogaron que no los atormentara antes de que los expulsara. Mateo 8:28-34. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de los sepulcros y eran tan violentos que nadie podía pasar por ese camino. Gritaron: ¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de que llegue el tiempo señalado? Había allí una gran piara de cerdos que pasía a cierta distancia. Los demonios le suplicaron: si nos echas fuera, mándanos ir a esa piara. Él les dijo: vayan. Entonces los demonios salieron de aquellos hombres y entraron en los cerdos, y toda la piara se precipitó por el despeñadero al mar y murió en las aguas. Los que cuidaban los cerdos huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo, incluso lo que le había sucedido a los endemoniados. Toda la ciudad salió a encontrarse con Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Esta narrativa subraya la soberanía incomparable de Jesucristo sobre el ámbito espiritual.
El tema consistente a lo largo de estos testimonios y relatos bíblicos es el reconocimiento de la autoridad de Jesús por parte de entidades espirituales, incluso los demonios. A pesar de su naturaleza rebelde contra Dios, reconocen la supremacía de Jesucristo. Este reconocimiento, manifestado a través del miedo y la sumisión, es un recordatorio poderoso de la victoria que Jesús aseguró sobre los poderes de las tinieblas mediante su muerte y resurrección. Los creyentes son alentados a tomar corazón en esta verdad, sabiendo que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en ellos a través del Espíritu Santo. Los crecientes informes de encuentros con demonios y actividades paranormales en diversas culturas alrededor del mundo exigen una afirmación audaz de la fe en el poder del nombre de Jesús. Es un llamado a recordar que ante el nombre de Jesús toda rodilla debe doblarse en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como se ve en Filipenses 2:10. Los demonios tiemblan de miedo porque algún día recibirán finalmente lo que les espera. Satanás y todos los demonios del infierno pasarán la eternidad en el lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles, como vemos en Mateo 25:41. El fuego eterno fue preparado para los demonios y Satanás, y ellos lo saben. Son plenamente conscientes de su destino de pasar la eternidad en el lago de fuego, y merecen su castigo. A veces pienso, ¿en qué estabas pensando, Satanás? ¿En qué estabas pensando cuando eras el querubín ungido que cubría? Estabas en el monte santo de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Fuiste creado perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Estuviste en Edén, el jardín de Dios. Todas las piedras preciosas te adornaban. Sin embargo, elegiste rebelarte contra un Dios santo. ¿En qué estabas pensando, Satanás? Fuiste hecho perfecto, maravilloso, glorioso, posiblemente el más alto de los ángeles. ¿Qué pensabas, Lucifer, al rebelarte contra tu Creador? Dios es un Dios justo, un Dios santo, supremamente justo, y el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Y cuando sea arrojado al lago de fuego, Satanás merecerá cada parte de su castigo. Y cuando Lucifer arda por siempre, lo merecerá. Piensa en la carnicería y la destrucción que Satanás y sus demonios han causado a lo largo de la historia de la humanidad. Ningún otro ser en toda la creación ha hecho lo que él ha hecho. Ha destrozado vidas, hogares y futuros. Piensa en el número de tumbas, directa o indirectamente, que están en esta tierra debido a Satanás. La gente tiene la percepción del infierno de que el diablo y sus demonios estarán a cargo, gobernando sobre las personas para asegurarse de que sufran. Esa es la representación de Hollywood. No, el diablo y sus demonios no estarán a cargo del lago de fuego. Ellos mismos sufrirán. Cuando los demonios confrontaron a Jesús durante su ministerio en la tierra, sus reacciones mostraron su comprensión de la autoridad espiritual y la escatología, el estudio de los últimos tiempos. Una instancia particularmente impactante de esto está registrada en el Evangelio, donde los demonios, al enfrentarse a Jesús, preguntan: ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Esta pregunta, encontrada en pasajes como Mateo 8:29, está cargada de significado teológico y revela mucho sobre la naturaleza de las entidades demoníacas, su conciencia del juicio divino y la autoridad de Cristo. La frase "antes del tiempo" es particularmente evocadora, sugiriendo que los demonios son conscientes de un tiempo designado para su juicio final. Esto se alinea con las enseñanzas bíblicas que hablan de un momento futuro cuando Satanás, junto con sus demonios, será arrollado al lago de fuego, como se describe en Apocalipsis 23. Su pregunta a Jesús revela su comprensión de que hay un cronograma divino para los eventos cósmicos, incluido su propio juicio.
subraya un cierto temor y anticipación de su inevitable perdición, indicando que aunque continúan su rebelión contra Dios, son plenamente conscientes de la futilidad de su posición. En resumen, la pregunta de los demonios a Jesús, ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?, refleja su conocimiento de su derrota y juicio eventual, su reconocimiento de la autoridad de Jesús y su temor al castigo prematuro. Sirve como un crudo recordatorio de la batalla espiritual que se libra invisible, la autoridad de Cristo sobre todas las fuerzas del mal y la importancia de alinearnos con el Rey victorioso que sostiene los tiempos y las estaciones en sus manos. Algo realmente extraño está sucediendo con los demonios en todo el mundo. Este conocimiento de los demonios sobre su destino no detiene la continua y desafiante rebelión contra el plan divino. Siguen sembrando caos y destrucción en el mundo, engañando a la humanidad y tratando de desviarla del camino de la verdad. Su maldad persiste, pero su miedo al juicio final se revela en los momentos en que se encuentran cara a cara con la autoridad de Jesús. A medida que la historia avanza, las señales de actividad demoníaca aumentan en diferentes partes del mundo. Relatos de encuentros paranormales, posesiones y fenómenos inexplicables se multiplican, despertando un interés creciente y a veces morbosía de la sociedad. Sin embargo, en medio de estas manifestaciones, la verdad persiste. El nombre de Jesús sigue siendo la fuente de poder y liberación. A lo largo de los siglos, aquellos que han enfrentado la oscuridad han encontrado consuelo y victoria al invocar el nombre de Jesús. La narrativa bíblica y las experiencias contemporáneas convergen en la certeza de que, aunque los demonios continúan con su estrategia malévola, su destino está sellado. La historia de la lucha espiritual se entrelaza con la realidad de los corazones humanos que, a veces, sucumben a las influencias malignas. Sin embargo, la esperanza resplandece en aquellos que reconocen la verdad y se aferran a la luz que vence las tinieblas. A medida que los eventos cósmicos avanzan hacia su cumplimiento, la promesa de la victoria final de Jesucristo sobre las fuerzas del mal se mantiene firme. En este mundo lleno de misterios y batallas invisibles, la fe se convierte en un escudo poderoso. Los creyentes, conscientes de la realidad de los demonios, encuentran fortaleza en el hecho de que su Salvador, Jesucristo, tiene la última palabra. La lucha espiritual continúa, pero la luz de la verdad y el poder del nombre de Jesús iluminan el camino hacia la redención y la paz. Así, mientras el extraño fenómeno de los demonios se desarrolla en todo el mundo, la historia sigue siendo un recordatorio de la importancia de la fe, la oración y la confianza en el poder que trasciende todas las dimensiones. En la lucha entre el bien y el mal, la verdad de Jesús resuena, ofreciendo esperanza a aquellos que enfrentan la oscuridad con valentía y firmeza.